Hola a todas y a todos, ¿cómo es? Estamos en la tercera clase ya del curso, estamos avanzaditas, avanzaditos. Em, Espero que les esté sirviendo, que estén entendiendo, si no me pueden ir siempre preguntando, como siempre. Y quería empezar preguntándoles si les quedó alguna duda o alguna consulta de la clase pasada o antepasada, para que me cuenten. Yo tengo una duda, sí. Dígame. Em, como en la clase pasada vimos cargar datos, yo quería preguntarte si en R, por ejemplo, se puede hacer como en Power BI que uno carga datos como que vienen de otras fuentes que están como en la nube o en otras plataformas, si aquí es igual o si necesariamente el documento que queremos cargar tiene que estar en nuestro PC. Mm, Sí, bueno, depende siempre en realidad. Yo no, la verdad no conozco Power BI, lo siento, pero sí uno puede, por ejemplo, cargar datos que estén alojados en un servidor o una página web, por ejemplo. De hecho, creo que yo lo hago en algunos tutoriales, como para que la gente no tenga que descargar los datos. Entonces, a ver si lo encuentro. En, en mi GitHub está. Y claro, uno podría darle la dirección del dato y cargarlo si es que uno le da la función necesaria. O la forma más como de infraestructura de hacerlo es levantar una base de datos Postgres, SQL, MariaDB, cualquier tipo de base de datos y conectarse a ella y cargar datos como en vivo, ¿no es cierto? También es una forma de hacerlo y la otra es como conectarse a APIs que usualmente también te retornan datos. Y también, claro, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, acá hay un dato que es una muestra de datos de un dataset de prensa. Y bueno, cuando los datos están alojados en GitHub, ya que preguntaron eso, uno pone el link y le tiene que cambiar el blob por raw, creo. Y acá lo cargamos con el paquete reader. Solo para responder tu pregunta así muy rápidamente. Read CSV 2, supongo. Mm. Y ahí lo estoy cargando directamente desde internet, ¿no es cierto? Se está cargando, dice stop, y ahí terminó porque es un dataset igual pesado. Y ahí está el dataset que tiene 10.000 filas y lo bajé, lo cargó directo de internet, ¿no es cierto? Entonces, claro, si una persona Mm, actualizara ese dataset, yo vuelvo a ejecutar esa misma función, se vuelve a descargar y lo tengo actualizado, ¿no es cierto? Nadie lo actualizó entre ah, medio, así que son iguales, pero se podría. súper, gracias. Buena pregunta. ¿Alguien más tiene alguna Hola, consulta? ¿Se puede conectar a sí, Google Drive? Ay, disculpa, es que hay alguien en el chat que dijo, ¿se puede conectar a Google Drive? Y sí, hay unos paquetes que de hecho hay un paquete que se llama como Google Drive, que es para conectarse y es re bueno porque tú lo conectas y te abre tu navegador con la página de Google, tú le pones OK, mi cuenta tiene permiso y puedes ver tus archivos, puedes cargarlo, es súper bueno para colaborar con personas. La conexión a Google Drive. Creo que el paquete se llama R4, una cosa así. Google Drive 4, no sé. Chuta, estoy con un buscador. R Package Google Drive 4. No, no se llama así, le inventé. Pero acá hay uno que se llama Google Drive y hay otro que se llama Google Sheets. Ese creo que tiene un 4, pero sí, pues hay un montón de paquetes que te permiten hacer ese tipo de integraciones. ¿Quién más iba a preguntar algo? Yo tenía una pequeña duda. Estoy poniéndome al día todavía con la clase pasada, Ujú. pero no sé si un día, pero la hago muy corta. ¿El pipe o conector sirve solo en dplyr? No, el pipe sirve en todos lados. Por ejemplo, Ya, si yo tengo datos acá y tengo... eh, ¿qué funciones de base podría ser? Por ejemplo, si tengo datos, título. No sé, pues ahí tengo un vector con todos los títulos de la noticia, yo puedo hacerle el pipe y ponerle todo upper para hacerlo todo en mayúscula, por ejemplo. No sé, se puede ya, hacer con bueno, cualquier función porque en el fondo lo que hace el pipe, así como técnicamente, es que lo que hay a la izquierda lo mete aquí adentro. ya, Eso es lo que perfecto. hace. Entonces, por ejemplo, algo mucho más sencillo es que si yo tengo un vector de número 1, 2, 3, 5 y le pongo min del promedio,
lo calcula, pues, ¿no es cierto? Y que es porque en el fondo lo que hizo fue meter todo esto en el primer argumento. Ya, perfecto. Y la otra duda que me queda, quizás es, o sea, no sé para qué lo necesitaré, pero solo como duda. ¿Las funciones de dplayer solo sirven para seleccionar columnas? O sea, habían algunas que era como seleccionar columnas, determinadas columnas. ¿Se pueden seleccionar filas también? Em, es que si lo piensas como abstractamente, seleccionar una fila es como filtrar. Claro, claro. Sí, Ah, sería como la toda la operación. razón. O si no, sería como el slice, que es como la fila 10 o de las 10 a las 100. Ya, ¿Cachai? ya, Entonces, perfecto. es una lógica un poco distinta, pero claro, depende de lo que uno Hay esté haciendo. funciones para hacer eso. Sí, pues tenemos el Claro. select, ¿no es cierto?, que es para las columnas, y tenemos el filter, que es para las filas, ¿no es cierto? Esa es Ya, como la diferencia la que a veces lógica. se confunde, pero sí, pues. Y usualmente en las columnas tenemos las variables y en las filas tenemos las observaciones, ¿no es cierto? De eso es Claro. como la estructura general deseada. Aunque muchas veces eso no se cumple, sobre todo cuando la gente hace tablas con Excel, que son como hechas para leerlas o para verlas. Y ahí usualmente no siempre las columnas son variables y las filas son observaciones, sino que pueden haber variables en las filas, ¿no es cierto? Típico que dice, no sé, pues salen los países, algo así, no sé, como que usualmente puede ocurrir eso, y ahí lo que tenemos que hacer es como limpiarlo para llevarlo a un formato más ordenado para trabajarlo. Em, o lo otro que pasa, por ejemplo, en el Excel es que en una columna es una variable, pero están como unidas las celdas, y abajo hay como otra variable más, ¿no es cierto? Como que hay como dos filas de nombres de variables, y eso también es como un poco incorrecto, ¿no es cierto? Técnicamente. Pero sí. Ya, perfecto. Muchas, muchas gracias. De nada. Me gustan las preguntas. Les voy a mandar el link de las diapositivas por si acaso, si no lo tienen. Lo siento, no subí la clase de ayer, la voy a subir hoy día junto con esta. O sea, por si alguien quería verla la grabada, la voy a subir más ratito, ¿ya? Ya. Entonces, si quieren más preguntas, me pueden hacer en el chat o me pueden avisar nomás, ¿ya? Yo voy a hacer un pequeño repasito. Ya me gusta hacer un pequeño repaso, aunque eso significa que después tenemos que correr un poco. Em, ¿Cuál es el pequeño repaso? Bueno, parte de ese repaso es, yo voy a cerrar este script que no lo necesito. Y estoy en otro proyecto de mi RStudio, así que voy a ir al panel de arriba a la derecha de los proyectos y lo voy a cambiar por el proyecto que corresponde, que se llama clases. Y ahí voy a estar en la carpeta donde teníamos las cosas anteriores, y si están con el RStudio les recomiendo hacerlo, ¿ya? Y entonces ahora tengo los scripts como yo los dejé abiertos, ¿no es cierto? Ahí están mis archivos en el panel file, que no se veía porque estaba justo en la ayuda, estaba buscando una cosa. Y acá están los scripts que teníamos abiertos hasta la final de la clase pasada, ¿ya? Entonces, si yo escribí todo el código bien, yo puedo, en mi entorno no tengo nada en este momento, no tengo mis datos cargados. Si yo ejecuto datos, no lo voy a encontrar porque no está cargado. Entonces, recordemos que lo que tenemos que hacer es usar el script para como reconstruir todo lo que teníamos. Entonces, si yo aprieto source, y si todo sale bien, recuperé todas las cosas, porque en el fondo con source lo que hizo fue, ahí lo apreté de nuevo, no sé por qué, ejecutar todas las instrucciones que teníamos en nuestro script, desde principio a fin, empezando por el library, empezando por la carga del dato y todas las otras cositas que fuimos haciendo a lo largo de la clase. Entonces, al final, ahora sí tengo disponible los datos que necesito. Pongo datos, y ahora sí tengo disponible la misma tabla con la que estuvimos trabajando la clase de ayer. ¿Ya? Ese es como el proceso como de reproducibilidad, ¿cierto? Entonces, quería mostrarles algunas cositas un poquito más avanzadas de lo que vimos la clase pasada, y después vamos a ver unos contenidos que igual son un poco más complejos en esta clase, ¿ya? Así que, ojito con eso. Por ejemplo, ¿se acuerdan que podíamos hacer select, ¿no es cierto? Si le ponemos el conector, le pongo select, esto ya lo vimos 25.000 veces, y le pongo, no sé, por el nombre de una variable y la selecciono. También podemos hacer un select que sea más inteligente, porque aquí nosotros nos están como exigiendo que seleccionemos con los nombres de las columnas, y a veces no lo sabemos, a veces son nombres muy largos, nos da lata escribirlos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo ponerle select 1, 2, 3, y va a seleccionar las columnas 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Eso igual me puede servir como para ahorrarme un poco de tiempo.
También puedo poner, por ejemplo, select del 1 al 3 o al 4, que sería lo mismo. ¿Se acuerdan que con el dos puntos hacíamos del tanto al tanto? Entonces ahí yo puedo seleccionar esas columnas. Incluso puedo hacer el juego de ponerle, por ejemplo, del 1 al 4 y la 8, que creo que no hay columna 8. ¿O sí? Sí, porque teníamos 10 columnas originalmente. Entonces yo le puse, seleccioname las de la 1 al 4, que se hasta acá, pongámosle del 1 al 3, y la 8. Y ahí están, de la 1 al 3 y la 8. Entonces yo puedo con los numeritos referirme a las columnas que por su posición, por la posición que tienen, ¿cierto? Puede ser conveniente. Y otra cosa que puedo hacer con select es una selección inversa. Por ejemplo, puedo tener mis columnas y puedo decirle, sácame el código, la columna código. Y ahí la saqué, le puse el menos. Entonces, select menos, pueden omitir columnas, por si en realidad lo que quieren hacer es sacar columnas y no seleccionarlas. ¿Ya? Eso es como sencillo igual. Otra cosita más interesante que se puede hacer es, por ejemplo, yo le puedo decir, seleccióname dónde las columnas sean de alguna característica. Select where, por ejemplo, y le digo is.numeric. Y cierro los dos paréntesis y ahí me va a seleccionar solamente las columnas que son numéricas, que tienen su formato numérico. ¿Se acuerdan que el de DBL significaba un número decimal? Entonces yo puedo seleccionar las variables numéricas, ¿no es cierto? Y puedo combinar obviamente las cosas que estamos viendo. Pues yo le puedo poner seleccioname el... ¿Cómo se llama el nombre de la comuna? Comuna. Select comuna y las numéricas. Entonces ahí seleccioné solamente la columna comuna y todas las demás que sean de tipo numérico. Entonces así puedo hacer combinaciones para seleccionar los datos que yo necesito de forma más inteligente igual. Porque ¿qué pasa si después yo modifico datos y agrego otras columnas numéricas? Si yo las escribo a mano no las voy a considerar, pero si les pongo algo como where, sí las voy a considerar, ¿cierto? Y otra también del select es que hay varias cosas que puede hacer el select. Por ejemplo, seleccióname las que empiecen con starts with y le ponemos un texto. Las que empiecen con límite, por ejemplo, hay dos que empiezan con límite. Entonces, si le pongo empiezan con límite, selecciona las dos que empiezan con límite, ¿no es cierto? Y de la misma manera yo le puedo poner un menos antes y saca las que dicen límite, las que empiezan con límite, ¿cierto? Y así hay un montón de otras cosas que se pueden hacer con el select. Es súper flexible igual. Y recordando el filter, ¿se acuerdan que el filter yo podía ponerle región y ponerle algo? Y filtro los datos a partir de eso. Por ejemplo, ahí estoy filtrando la región que es Tarapacá y solamente me muestra las 7 observaciones que tiene la región de Tarapacá, ¿cierto? Pero yo puedo hacer lo contrario si pongo filter out. Entonces ahí como que hago lo inverso. En vez de elegir solamente las que son Tarapacá, saco las que son Tarapacá. ¿No es cierto? Que es un poco parecido a que si hubiéramos hecho filter no es Tarapacá. Es parecido, pero a veces, como les decía en la primera clase, es importante como que leerlo a la primera nos haga entenderlo. Entonces, si uno pone filter out, queda como súper claro que vas a sacar las filas que correspondan con lo que le estamos pidiendo. Entonces, igual pregunta Juan David en el chat que no se puede encontrar la función readxlsx. Recordemos que tenemos que poner library para cargarlo. Library readxl es lo que falta ahí, probablemente. Quizá, pero cuando lo ejecutes lee la consola para ver lo que dice. Quizá la consola dice algo y no nos damos cuenta. Porque esa función es de ahí, pues tiene que encontrarse. Revisa que esté puesto arriba, ¿no es cierto? Y ahí lo vuelves a ejecutar para ver qué onda. Tiene un problemín, compañero Juan. ¿Ya? Bueno, y otras funciones que son, anda contándome cómo te va. Y otras funciones que son como para gestionar los datos, para no decir manipular. Por ejemplo, una súper útil es rename, que como su nombre lo dice, renombra las columnas. Entonces por ejemplo, esta columna de acá siempre me ha hecho ruido, se llama Personas Project.
que si uno no lee los metadatos de este dataset no va a saber lo que es, pero personas proj es la proyección de población, ¿no es cierto? Entonces yo le pondría otro nombre. Entonces yo lo voy a renombrar y le voy a poner otro nombre, pues le voy a poner en vez de personas proj, le voy a poner censo, para que así quede más claro. Es una idea nomás. Entonces censo igual personas proj y ahí va a quedar el nombre renombrado. Ahí quedó la columna cambiado de nombre. Entonces con rename igual es bueno para eso. ¿Sí, Carlos? Hola, buenas. Buenas. Consulta. Me confundo un poco en donde dijiste, pusiste censo igual. Eso lo entiendo porque es para cambiar el nombre. Del, pero arriba, el de arriba donde era el filtro, ¿por qué es la diferencia que lleva las dobles iguales? Ah, buena pregunta. Porque cuando es un igual, es parecido a la flechita de la asignación. Entonces, si le estoy diciendo, el censo va a ser las personas proj. Pero el igual Ah, igual significa algo completamente distinto. Igual igual significa región es equivalente a Tarapacá. Y es una comparación. Es un comparador. Entonces, ya. sí, por ejemplo, entonces si yo pregunto, em, no sé, pues ¿te acuerdas que preguntamos si 4 es igual a 5? Te dice que no. Ese es el operador que te permite como Ah, comparar dos cosas. Pero el igual se usa en los argumentos de las funciones, ¿no es cierto? Y en otras cositas. Por ejemplo, también el igual sirve como para crear objetos igual que la flechita. Por ejemplo, yo puedo poner edad igual 34 y también se va a crear el objeto edad, ¿no es cierto? Solamente que no se recomienda hacer así porque no sé por qué no se recomienda, pero todos dicen que no se recomienda. También es una opción, ¿no es ya, cierto? ya Entonces, el entendí. igual igual es para comparar y el igual es como ¿para qué podría ser? Para asignar, para objetos y argumentos de funciones. Ya, Gracias por la pregunta. gracias. Ya, ahí Juan encontró la solución al problema. Bueno, todo esto es determinístico. Es como imposible que haya que a un lenguaje de programación le dé una tincada y no haga lo que tiene que hacer. Pero lamentablemente ocurre. A veces hay poderes místicos fuera de nuestro control que hacen que las cosas funcionen muy extrañas. Y a veces, como siempre se dice, po, o reiniciar el computador, o reiniciar el R, o cerrar y abrir las cosas, y a veces como que ese es el encantamiento que hay que hacer, po. Si tienen un problema muy extraño con el R, arriba en Session dice Restart R, por si acaso, y ahí empezáis de cero, por si tienen un problema raro. Mm. Ya, el rename y otra función que sirve como para amigarse con los datos es relocate. Relocate. Que nos habían dado todo el script de ayer. Qué raro que a dos personas le haya pasado eso, porque quizá no lo pusimos en el script, pues yo lo puse entre medio, no nos dimos cuenta. No sé qué podrá haber pasado. Bueno, también puede pasar con la carga de los paquetes. Ah, mira, puede ser eso. Les voy a mostrar un ejemplo. Voy a revisar el R. Reiniciar el R. Y ahora no tengo nada cargado. Y cuando uno reinicia el R con session y restart, el R tampoco descarga los paquetes. Es decir, empiezas desde cero. Y por ejemplo, yo tengo mi script y mi script tenemos que pensar que se ejecuta de arriba hacia abajo, en orden, ¿no es cierto? Yo personalmente y ustedes lo pueden ejecutar en el orden que ustedes quieran, pero si yo le pido al R que lo haga todo, lo va a hacer de arriba hacia abajo, po, lógico. Yo podría, por ejemplo, ejecutar este y después este. Yo podría hacerlo, pero cuando yo le pido con source o ejecutando, run, el R lo hace de arriba hacia abajo. Entonces, por alguna razón, yo fui desordenada y no puse el library donde correspondía y lo puse más abajo, por ejemplo, ahí a pesar de que esté el library, si yo ejecuto todo el código, lo selecciono y lo ejecuto, igual va a encontrar el error. ¿Por qué? Porque R va a ejecutar todo hasta que encuentre un error. Y cuando encuentre un error va a parar. ¿Y por qué para? Porque si hay un error es porque nosotros tenemos que darnos cuenta y arreglarlo. No puede seguir asumiendo que tiene que seguir nomás aunque haya un error, sino que cuando hay un error tiene que parar todo y decir, oye, arréglalo. Porque yo podría seguir ejecutando hacia abajo, pero si hubo un error, significa que quizá lo que está hacia abajo está incorrecto. Entonces prefiero parar. ¿Cachai?
Entonces, si el library está más abajo y acá arriba hay un select, si yo ejecuto en orden, el select no va a encontrar dplyr porque dplyr está aquí abajo. Entonces es importante, por eso alguien preguntó, creo que en la primera o segunda clase, si dónde poníamos las cosas, por eso es una de las razones por las cuales uno pone los libraries arriba, ¿no es cierto? Y las cargas de los datos arriba, porque si están arriba es mucho más probable de que no hayan errores después. Entonces yo no sé si puse otro library más abajo, probablemente cuando cargamos stringers, sí, po. Lo puse aquí abajo, ¿no es cierto? Lo voy a poner arriba y ahí está más ordenado, ¿cierto? Ya, entonces ahora voy a volver a ejecutar todo y no va a tener error. Estupendo. Ojalá que haya sido ese el problema. Ya, estábamos viendo datos y le quería mostrar la función bien cortito, relocate. ¿Para qué sirve relocate? Como su nombre lo dice, es para cambiar de orden las columnas. ¿No es cierto? Entonces yo podría poner relocate y quiero cambiar, por ejemplo, el porcentaje antes de las personas. O las personas proj después del porcentaje, mejor. Entonces le voy a poner relocate, personas proj, coma. Y acá es interesante usar el tabulador. Aprieto Tab y me dice, ¿qué otras cosas puedo hacer? ¿Después o antes? Y yo le puedo decir, bueno, después de porcentaje. Entonces ahí cambia el orden, ¿no es cierto? Puso personas pro después del porcentaje, ¿cierto? Y bueno, acá no aplicamos el rename, pero si yo quisiera aplicar el rename antes del relocate, va a tirar un error. ¿Por qué? Porque cuando le cambié el nombre dejó de existir personas project. Entonces cuando hago este tipo de cambios tengo que asegurarme de que se apliquen más adelante donde yo los necesito. Entonces ahora con los datos los renombro, le cambio el nombre a esta columna por este y reubicamos la columna nueva ascenso después de porcentaje. Si se fijan, igual es como más o menos legible. Renombrar censo va a ser este y reubicamos el censo después de porcentaje. ¿Cierto? Y ahí funcionan estos dos pasitos que estábamos viendo. Entonces, relocate igual es bueno para ordenar las cosas, ¿ya? Otro tip es que cuando usan select, lo que seleccionen va a quedar en el orden que lo seleccionaron. Entonces también pueden usar select para reordenar las variables, pero es otra forma. Bueno, esos son los tips del día. Eso también se puede realizar con los números de las columnas, creo que sí. De hecho, sí. Tú podís ponerle, por ejemplo, antes del uno para que así sea la primera. Before uno va a ser la primera, por ejemplo. O after 4. No sé cuál es la 4, pero lo puso después de la 4. ¿Cierto? Sí, se puede con los numeritos. Pregunta Juan en el chat. Ya. Mm, habíamos quedado aquí, ¿cierto? Sí. Ya. Vamos a ver cómo crear o modificar variables. ¿Ya? Con una función que se llama mutate. Así como mutar, cambiar de forma algo. Esa es la función que vamos a usar para modificar y crear nuevas variables. ¿Ya? El mutate, lo primero que recibe es el nombre de la columna que queremos crear o modificar, ¿ya? Y en este ejemplo, por ejemplo, pusimos mutate, creamos una columna que se llama saludo, igual, hola. ¿Qué es lo que hace eso? Crea una nueva variable, una nueva columna, y lo que hace es rellenar todos los valores, todas las celdas hacia abajo con hola, porque le dimos una pura cosa, entonces la rellena hacia abajo. Y acá el ejemplo te muestra acá que puso bola hacia abajo, ¿cierto? Entonces, yo voy a copiar el... No, no lo voy a copiar, lo vamos a escribir. Empezamos con nuestro dataset. Si se fijan, yo siempre que escribo el nombre de los datos lo ejecuto con control enter para acordarme qué es lo que tiene, porque si no se me olvida. Le ponemos un pipe, un conector. Voy a seleccionar las columnas del 1 al 3 y la 5, ¿cierto? Solamente para que haya menos columnas y se vea hacia el lado. Y ahora le voy a crear una nueva columna a mi tabla de datos. Mutate. Y acá yo tengo que poner, si yo aprieto el tabulador, me dice lo que tú queráis. Vamos a poner un nombre de una columna entonces. Y tú puedes, igual como cuando crean los objetos, puede ser el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, pongámosle ejemplo. Igual, un puro igual porque es un argumento de una función. Vamos a crear una cosa. Y ahora podemos escribir el número uno, por ejemplo. Y va a poner un uno hacia abajo. Turru.
¿No es cierto? Si en vez de un 1 ponemos hola, va a rellenar con hola hacia abajo todas las filas, ¿cierto? Y bueno, ese es el ejemplo más básico de una creación de una variable, ¿cierto? Pedirle que la cree con mutate, le ponemos el nombre de lo que vamos a crear y después le pedimos algo que ponga ahí, una cosa que ponga ahí, ¿cierto? Entonces acá hay en la diapositiva hay un segundo ejemplo, que es que creamos una columna que se llama miles. Ah, y mira, acá en la columna miles se va a crear a partir de una columna que ya existe, que es personas, y le aplicamos una operación, ¿no es cierto? Entonces veamos cómo es eso. Yo puedo, por ejemplo, crear una columna y después crear otra que se llame copia, por ejemplo. Copia va a ser igual a personas. ¿Y qué es lo que hace? Queda una columna que se llama copia y que contiene lo mismo que contiene personas al lado, ¿cierto? Porque eso es lo que le pedimos que le pusiera adentro. Todo lo que operamos aquí en este tipo de funciones como que se va a aplicar a todas las celdas, ¿no es cierto? A todo hacia abajo. Y naturalmente, si le pedimos otra columna más, mutate, y le ponemos miles como en el ejemplo, podemos usar una columna como personas para algo más interesante, como sería dividirlo por 1000, por ejemplo, y tener un indicador más abreviado, ¿no es cierto? Entonces ahí son 42.000, 45.000, ¿no es cierto? Así lo leeríamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo esta idea y encuentro que es una idea súper buena y voy a aplicarla a algo más, algo real, pues. Vamos a hacer el ejemplo. Tenemos los datos, vamos a hacer el rename de la columna personas proch porque no me gustaba, le voy a volver a poner censo, personas proch, ahí está. Ahora voy a seleccionar las columnas, select, región, comuna, censo y personas. Y ahora voy, por ejemplo, em, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Mutate, miles igual personas dividido en 1000, ¿no es cierto? Tenemos ahí una columna con los miles. Y, por ejemplo, yo podría guardar esta tablita como una nueva tablita. Vamos a ponerle datos eh, M de miles, un nombrecito. Al tiro te atiendo, Juan. Datos miles, y acá entonces yo lo que hice fue, con estas operaciones, creamos una nueva tablita que ya contiene todos los cambios que le hicimos. Pues si yo ejecuto datos M, tiene todos los cambios que ya le hicimos. Es como que guardamos, por así decirlo, el avance que hicimos, porque en el fondo, si se dan cuenta, todo lo que hemos hecho hacia atrás son como experimentos, como pruebas, ¿no es cierto? Estamos probando cosas, ver qué nos sirve, qué nos da un resultado útil, y cuando algo nos da un resultado útil, ahí nosotras decidimos, ya. Esos pasos que yo elegí, que yo encontré que estaban buenos porque los probé aquí, porque los probé aquí arriba y salen bien, los voy a juntar porque tienen un sentido lógico y los voy a asignar a un nuevo objeto. Es decir, como que ya, hicimos todo esto y ahora subimos un escalón y estamos como en el otro escalón y ahora tenemos un nuevo objeto con el cual podemos seguir trabajando con los datos, con los cambios anteriores, ¿cierto? Entonces, ahora que tengo este datos M, por ejemplo, yo podría pensar, mira, imaginemos que nunca tuvimos la columna porcentaje. Podemos decir, ahora podemos calcular el porcentaje, ¿no es cierto? Le ponemos mutate, creamos una columna que se llama porcentaje a partir de las que tenemos acá. ¿Y cómo se calcula el porcentaje? ¿No es cierto? Las personas divididas por la población. En este caso son las personas en situación de pobreza, ¿cierto? Y ahí obtenemos los porcentajes, ¿cierto? Pero aquí claramente al porcentaje le falta algo, pues le falta que lo multipliquemos por 100. Entonces le ponemos mutate, porcentaje, igual, fíjense acá lo que voy a hacer, porcentaje multiplicado por 100. Entonces en el fondo porcentaje va a ser ella misma multiplicado por 100, como que se puede sobreescribir. Y ahí le multipliqué por 100 y ahí se aplicó el cambio. Entonces yo digo, estupendo, vamos a guardar esto como datos P, de datos porcentaje. Y acá arriba yo le puedo poner calcular porcentaje para no perdernos, po. Y acá le puedo poner
no sé, po, ordenar datos, que también es un paso válido, ¿no es cierto? Ordenarlos para que nos hagan más sentido, es súper válido, como para un paso. Había una pregunta, em, Juan. Sí, ¿me escucho o no? Sí, Ya, bueno. Ya, mi duda es con el mutate. Ese siempre como por defecto crea una columna nueva, ¿verdad? Nunca actúa sobre una columna existente, ¿o sí, sí? puede actuar sobre una columna existente si tú te refieres a la existente. Pues, por ejemplo, yo podría, como hicimos acá, el porcentaje sobreescribió el porcentaje, o yo Ah, podría ponerle acá mutate, chuta, lo escribí pésimo, mutate persona, y yo podría decir que las personas son cero, pues, y se acabaron las personas. ya. Bueno, y lo otro, una duda que en esto último que hiciste de sacar el porcentaje, al final creaste el objeto que sería el datos P, ¿verdad? Sí, Ya, claro. como eso está arriba, si es que uno lo ejecutara, eso no habría problema como con toda la operación que se hizo con esos dos mutate, como crear el objeto nuevo, como eso me generó duda. Como ponerlo Ah, antes, después de lo claro. que, de la operación. Claro, porque va un poco en contra de lo que les expliqué hace un rato en realidad, pues. Pero sí, pues cuando ponemos la flechita y ponemos un nombre, siempre va a ser como la creación de algo, así que aunque no exista, va a existir. Entonces, no es problemático que en este momento no exista porque justo después va a existir. Primera vez que me hacéis Ya. pensar en eso, en realidad no sé cómo lo hará el lenguaje mismo, pero sí, pues, ahí va a Mm. existir. Dato super freak, también se puede hacer la flecha para el otro lado, y hay gente que lo hace. Ah, igual te preguntas eso. Ya. Sí, Ya se puede bacán hacer eso era. para el otro lado. Pero igual es Gracias. raro porque, sí, gracias a ti, porque en realidad, claro, uno podría hacer un montón de cosas, hartos pasos, imagínate, y al final crea un objeto. Entonces eso igual te Mm, obliga como a que leas todos los pasos para saber qué es lo que va a pasar, po. En realidad quizá lo más ordenado es decir, voy a hacer esto y lo hacís, po, ¿cachai? Como que no claro. te queda la interrogante de qué es lo que estáis haciendo, porque imagínate que este mutate fuera gigante, que puede ocurrir, por ejemplo, si fuera, no sé, pues Mm, así, ¿cachai? En algún momento no sabríais qué es lo que estáis haciendo acá, po, por ejemplo, ¿cachai? A menos que le pongáis un comentario. Una decisión que tiene el lenguaje, ¿no es cierto? Así funciona. Así que claro, de orden. cursor. Ya, bacán. Gracias. De nada. Ya, entonces, para eso nos sirve el mutate. ¿Quedó alguna duda con el mutate? Bueno, la gracia del mutate es que te abre muchísimas posibilidades porque en el fondo tú adentro del mutate podías hacer lo que queráis. Y acá está como el fuerte del trabajo con los datos, ¿no es cierto? Porque en el fondo nosotros no queremos hacer cosas con los datos. Como hicimos, por ejemplo, acá que calculamos un porcentaje súper sencillo. Entonces, por ejemplo, yo puedo usar cualquier función adentro de mutate. Por ejemplo, si yo creo porcentaje en 2, podemos usar una función adentro. Por ejemplo, yo puedo redondear el porcentaje. O redondeemos los miles. Miles, y pongo la función round, que es para redondear números, y le pongo miles, coma, cero. Y ahí lo va a redondear a cero decimales. Entonces ahí los miles quedaron de verdad como miles. ¿No es cierto? 42, 45, 5. Y ahí quedamos con el problema de que si es menos de 1000 le pones 0.000, pues. Igual eso no es tan útil. Pero te pone un 1000, ¿no es cierto? Puede ser que nosotros necesitemos en algún momento un número redondeado, por ejemplo, sin sus decimales o con un decimal, por ejemplo, o dos decimales. Pero si le ponemos cero, le va a sacar los decimales. Entonces, dentro del mutate podemos usar las distintas funciones que vamos a ir aprendiendo y que hemos estado aprendiendo también para poder trabajar con la información, ¿no es cierto? Y ahí está lo poderoso, que encontramos funciones que hacen de todo tipo de cosas, ¿ya? De hecho, justo estaba hablando de eso y la diapositiva viene diciendo eso, que en el fondo, por ejemplo, hay varios ejemplos en la diapositiva que muestran algunos usos de mutate. Por ejemplo, uno puede usar la función sum, que ya la habíamos visto, que sumaba todos los valores para calcular un total, por ejemplo. Entonces acá dice sum personas y lo que va a hacer es calcular el total de personas, de todas las filas, ¿cierto? También hay otras funciones como nchar que te permiten contar las cantidades de letras de una palabra, que a veces también es útil. Hay una función que se llama row number que te retorna el número de la fila, que a veces sirve para hacer como operaciones más complejas.
por ejemplo, del 5 en adelante que pase algo, por ejemplo, del 10 en adelante que pase algo, o sirve también para contar las observaciones. Y acá está el round que les mostré como ejemplo. Y otro ejemplo que quería mostrarles que también incluye una función nueva es que ustedes pueden hacer, por ejemplo, em, pruebas, por ejemplo, o tablas de prueba, o pueden crear sus propias tablas en realidad. Por ejemplo, yo podría crear una tabla que se llame trabajos y hay una función que se llama tibble. Igual como los nombres de las tablitas que aparece acá arriba, tibble, y acá con tibble ustedes pueden crear una tablita. Entonces, por ejemplo, podemos crear una tabla que se llame trabajos y que se llame, no sé, hay una función hay una columna que se llame persona y diga persona 1, 2, 3, 4 y 5. Y si yo cierro ahí y ejecuto, veamos que trabajos crea una tablita chiquitita que tiene 5 filas. Es como crear una tablita de prueba o de ejemplo, ¿ya? Y claro, pues, para esta tablita yo podría crear otra nueva columna que se llame, no sé, eh, posición, no, empleo. O mejor, sí, empleo está bien. Ya, y acá en empleo yo podría ponerle distintos trabajos. Pues, por ejemplo, mm, ah, yo vi que en el curso había muchos sociólogos y sociólogas. Entonces vamos a ponerle sociólogo. Tengo que ponerle 5 cosas porque yo hice una tablita que tiene 5 filas. Pues. Entonces acá le voy a poner socióloga. Otro va a decir soy sociólogo. Y otro va a poner sociólogo. Y otro va a poner sociólogo. Ya, estoy creando una tablita. Lo puse hacia abajo porque es lo mismo que ponerlo hacia el lado. Y ahí la ejecuto y... Ah, me faltó una coma. Está reclamando que le faltó una coma. Porque me puso ahí un monito, si se fijaron. Una X que dice, esperaba una coma después de la expresión. Sí, pues esperaba una coma acá. Y acá me dice, fue inesperado que llegara un texto. Claro, porque como que pasó de largo. Entonces le pongo la coma y se arregla. Y ahora tengo una tablita que dice trabajos. Persona, empleo. ¿No es cierto? Y este es un ejemplo de una tablita de datos con datos sucios. ¿Se acuerdan que hablamos harto de los datos sucios? Entonces, yo podría tratar de limpiar esos datos poniéndole mutate. em, no sé, pues creemos una función que se llame sociólogo. Y en esta función podemos usar, por ejemplo, la función, ¿se acuerdan que aprendimos una que era de library stringer, que era el string detect? Yo puedo decirle string detect. O sea, primero hagamos el ejemplo mal. Preguntémosle que sean sociólogos solamente los que se llaman sociólogos. Chuta, me equivoqué. Sociólogo igual a. Chuta, me equivoqué. Empleo igual sociólogo. Entonces ya, sociólogo va a ser cuando empleo sea equivalente a sociólogo. ¿No es cierto? Entonces, si este empleo se llama sociólogo, dice true. Y si este no dice sociólogo, porque dice socióloga y con la S mayúscula dice falso. ¿Cierto? Y todos los demás dijeron falso porque no son equivalentes, pues no son exactamente iguales. ¿Cierto? Lo mismo yo podría hacerlo también con el string detect, que en el fondo sería así, string detect, que en la columna empleo se detecte la palabra sociólogo y el resultado va a ser similar. Fíjense que encontró sociólogo acá y lo encontró acá también, porque dice, claro, dice soy, pero también dice sociólogo. Entonces esa es la gracia de usar el string detect para limpiar los datos, porque escribiendo acá sociólogo, agarré esta opción y esta otra opción. Entonces ahí yo podría usarlo esto para limpiar la categoría de respuesta abierta. Entonces podemos pensar cómo limpiar mejor esta información, po. Sociólogo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Podría ser, le saco la O, chuta, justo no había ninguno que coincidiera, porque la S está en mayúscula en socióloga. Entonces lo que yo podría hacer es primero limpiar la columna empleo, empleo,
va a ser string to lower empleo. Entonces, con lo que hago con esto es que empleo esté en minúscula. ¿Vieron? Todas las letras cambiaron a minúscula. Y ahora lo conecto con el mutate del string detect. Y ahora, con esta búsqueda, ahora este coincide, este también, y el último también, Sociology, también coincide. ¿No es cierto? Entonces ahí yo puedo hacer una limpieza de datos. Bueno, no me coincide con este que dice socio loco, pero ahí uno puede hacer unas cosas más complejas que, por ejemplo, o ni siquiera, uno podría pensar, ¿existen otros empleos que contengan la palabra y no sean sociólogos? Quizá uno podría incluso borrar acá, hasta acá. Y ahí, bueno, lo puse sin tilde, así que lo pongo ahí, soci. Y podría ser que coincida con eso. Técnicamente no es la mejor forma de hacerlo, ¿no es cierto? Hay formas más avanzadas que se las podría mostrar. No, no se las podría mostrar. Pero yo podría incluso agregar una regla acá que diga que sea sociólogo o sociólogo, así como listo, ya. Incluyamos también a la gente que puso eso. Y ahí listo, true, ¿no es cierto? Y ahí, porque esto puede ser un error de escritura, ¿no es cierto? La gente se equivoca al escribir y a veces hay que incluir reglas que coincidan con la forma de escritura incorrecta. Entonces, esta es como la gracia de Mutate, que nosotros podemos empezar a usar estas funciones que hemos ido aprendiendo para hacer cosas más avanzadas, más complejas, ¿no es cierto? Bueno, otra opción, sorry que me alargue en el ejemplo, pero encuentro que es práctico, es seguir limpiando la columna empleo. Si yo decido que empleo en realidad no es válido, que respondan de esa manera, yo le puedo poner string replace empleo, y claro, todas las personas que escribieron, no sé, po, socio sin tilde, van a decir socio con tilde. Y ahí como que estoy limpiando el dato antes de hacer la búsqueda. Y después puedo agregar otra que además diga que cuando digan socioloco, lo arreglamos como sociólogo. Chuta, con la del tilde cambió. Y ahí sí, true, 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 true. ¿No es cierto? Podemos usar eso para ir coincidiendo. Acá les dejé como en el true nomás, pero ahora vamos a ver una función que nos va a permitir hacer algo con esos true y con esos falsos, ¿no es cierto? Yo voy a poder hacer que la variable diga lo que yo quiera cuando coincide o no coincide. Mutate es para hacer cualquier tipo de cambio en las columnas, existentes o nuevas, y adentro del mutate yo puedo hacer lo que yo quiera. Y ese que lo que yo quiera incluye operaciones matemáticas, escribir datos así a mano, usar funciones que cambian cosas en otras columnas, ¿no es cierto? Como el caso de todas estas que usamos ahora, o cuando usamos el round para redondear, son funciones que te permiten operar sobre otras columnas. Y cuando operan a través de la columna entera. Entonces cambiamos todos los datos. Si yo aquí tuviera 1 millón de observaciones de empleo, el mutate va a aplicar esto a todas. Entonces eso igual te hace que sea súper eficiente el trabajo de esta forma de limpieza. ¿Ya? Y ahora vamos a ver entonces otra cosita interesante que se puede hacer y que es como una de las cosas más básicas o fundacionales de la programación, como para trabajar con cosas lógicas, ¿no es cierto? Em, Porque son las variables condicionales. ¿Qué significa una variable condicional? Es decir, que cuando un dato sea de una forma, voy a hacer una cosa, pero cuando el dato sea distinto, voy a hacer otra cosa. ¿No es cierto? Entonces yo voy a poder tomar decisiones sobre las variables a partir de una lógica, unas reglas que van a ser condicionales y dependiendo de esa condición es lo que yo voy a hacer con esa información. ¿No es cierto? Entonces, acá está el ejemplo quizá más básico. ¿No es cierto? Yo puedo crear una variable con mutate que se llame nivel y en el fondo yo voy a decir, si el porcentaje es alto, yo voy a hacer una variable que diga alto. Y si el porcentaje es bajo, yo voy a hacer una variable que diga bajo. ¿No es cierto? Entonces, este tipo de lógica, este tipo de herramienta me va a permitir em, recodificar variables continuas, por ejemplo, a variables categóricas, ¿no es cierto? Puedo tener, por ejemplo, las edades y puedo clasificarlas en grupos de edad, por ejemplo. Puedo tener un número y crear una variable nueva a partir de ese número. Puedo tener las mismas trabajos que vimos recién y crear una variable que diga si es sociólogo, ¿no es cierto? O no es sociólogo, sí o no, por ejemplo. Todo un montón de cosas que se podrían hacer, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se puede usar el if else.
que en inglés es si ocurre esto, hacemos esto otro. Eso es lo que significa if else. También hay gente que lo traduce como sí, entonces. ¿No es cierto? Sí siendo una pregunta, ¿cierto? Ya. Tenemos los datos y tenemos también el datos P. Y tenemos datos P y datos M. Si no lo tienen ustedes, se los voy a mandar en el chat para que lo puedan crear también. Ahí les mandé todo el código que genera datos M y datos P. Em, Ojalá que eso no les provoque problemas, pero si les provoca problemas es bueno porque tienen que arreglarlos, po. Si al final uno aprende estas cosas y en la vida real cargáis un Excel que es terrible feo y está completamente desordenado y es un dolor de cabeza, así que hay que equivocarse nomás. Ya, datos P. Les mandé el código para que lo hagan. ¿Qué vamos a hacer con datos P? Vamos a crear una columna, mutate, y mientras estamos pensando, uno puede poner cualquier nombre a la columna, le podemos poner prueba igual y después le cambiamos el nombre cuando ya tengamos una conciencia de qué es lo que va a hacer realmente. Que esa es la gracia también de trabajar con programación, que nada nada tiene consecuencias permanentes, todo es experimental y podemos ir cambiándolo después. Entonces por mientras le ponemos prueba y después le ponemos un nombre y la prueba va a ser, primero pensemos. Yo quiero que me informó un equipo de investigación que actualmente el porcentaje de pobreza que se puede aceptar no que se puede aceptar, pero que es clasificado como de riesgo, es superior al 30% o al 20%, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es, bueno, todas las variables de comunas que estén en ese nivel de pobreza por sobre el 20% van a ser riesgo. Y las que no van a ser, no sé, normal, por ejemplo. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es hacer un if else, porque si pasa esto, quiero esto, y si pasa esto otro, quiero esto otro. Entonces vamos a hacer if else. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que va en el if else? La condición, el test o la prueba. ¿Y qué es la prueba o la condición? Es una comparación como la que hemos visto. Por ejemplo, porcentaje mayor a 20. ¿Ya? Coma, porque ese es el primer argumento. Segundo argumento, yo aprieto el tab para acordarme. El segundo argumento es yes. También puedo escribir yes para acordarme. Yes, de sí. Si es más de 20, le voy a poner alto, coma. Y el tercer argumento es no, igual bajo, ¿cierto? Cierro la comilla de estos textos y después cierro el paréntesis del if else. Y después tengo que cerrar el paréntesis del mutate, ¿ya? Y si yo ejecuto esto, me queda creada mi columna nueva que se llama prueba y efectivamente, dependiendo del valor de porcentaje, le está dando un valor que yo le estoy dando aquí. Entonces acá yo le pongo la prueba. Esto es lo que determina el valor que va a tener la variable nueva y estos son los dos valores que va a tener. Si es que esto sale verdadero, es decir, si el porcentaje es mayor a 20, va a ser alto y si es falso, es bajo, ¿cierto? Em, Quizás se puede entender de repente con un paso intermedio. Pongámosle prueba uno y al otro pongámosle prueba 2. El paso intermedio sería crear una variable que solamente sea la comparación, para que la veamos nomás. Entonces, si solamente ponemos la comparación, el R de lo que hace es tirar falso, verdadero, verdadero, falso, igual como cuando lo usamos manualmente, ¿no es cierto? Pero si lo metemos adentro del if else, lo que hace es asignarle un valor a esa respuesta. Entonces nos queda más comprensible, ¿no es cierto? Que un true o un false. ¿Cierto? Hay gente que también usa uno 0 pero igual no es como necesario, también podemos escribirlo con texto. Puede ser con mayúscula, puede ser con todo lo que queramos. Alto, bajo. Ahí le pusimos mayúscula. Y ahora, bueno, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, esta prueba no es necesaria, así que le voy a poner un comentario. Y acá me doy cuenta que mi prueba en realidad debería llevarse así como nivel, como habíamos visto en el ejemplo. Entonces ahí lo modifico, ejecuto y ahí está el cambio. Nivel, alto, bajo. ¿Cierto? Y si me gustó esto, lo voy a guardar como datos cat, de categórico o de categoría. Entonces ahora mi datos cat contiene la variable nivel, la contiene ahí misma. ¿Ya?
Preguntan en el chat, ¿cuál es la diferencia entre if else y if else? Claro, hay una que se llama if else con guión bajo. La diferencia es que el if else, si te fijas acá dice que es de dplyr y el if else sin el guión bajo es de R en base, sin paquetes. Funcionan igual, la única diferencia es que el if-else es un poco más estricto con los resultados que puede llegar a dar, pero no es tan importante la diferencia, no es tan importante. Si pueden usar el if-else es mejor, pero hacen lo mismo. Gracias por la pregunta. Entonces ahora podemos seguir combinando cosas que aprendimos antes. Por ejemplo, ahora que yo tengo una variable que se llama nivel, yo podría hacer un conteo. Contemos la variable nivel. Y ahí me sale, hay 136 comunas en alto y 209 en bajo, ¿cierto? Y si después llega un nuevo informe de la organización que dijo que el umbral es 20%, el umbral de pobreza es 20%, y dicen, no, en realidad ahora somos más estrictos y es el 10%. Entonces nosotros cambiamos el 10% acá arriba, lo modificamos, lo arreglamos, ejecutamos de nuevo, ¡tup! Y ejecutamos de nuevo, ¡tup! Y ahora el conteo cambió, ¿no es cierto? Ahora 17 comunas nomás están en ese nivel. Sí, Susana pregunta si if else sería entonces de R. Sí, es de R base, no es de ningún paquete. Y el if-else es de dplyr. Ya, entonces ahí lo que hice fue combinar con un conteo. ¿Alguna duda hasta ahí? Yo me perdí en la parte en que mencionaste esta función ya deja de ser necesaria. Y dijiste ¿Dónde? algo como de un mutate que sacamos, creo. Ah, Después de claro, haberlo pasado. Eso. sí, esta. Porque la puse entre medio nomás, po. La puse entre medio como para que viéramos qué pasa si creo una columna que solamente es una comparación. Por ejemplo, el porcentaje es mayor a 20 y me dice falso, verdadero, falso, verdadero. Y después, en el fondo, es la misma lógica, el porcentaje mayor a 20 acá porcentaje mayor a 10, pero dentro del if else te permite hacer una cosa distinta, ¿no es cierto? Entonces, esta es como la forma básica de hacer una comparación, una variable nueva con una comparación, y esta es la forma como Ya. un poquitito más avanzada. Entonces, como yo lo De hice darle como más contenido, claro. Claro. Entonces, como lo hice como para probar nomás, yo puedo ponerle un comentario y dejarla ahí, pero no usarla. Si yo le pongo el comentario Ya. aquí y ejecuto, no se va a hacer, pero me queda ahí como de muestra. A veces igual es interesante que dejen código que ya no van a usar comentado, pero quizás les puede servir para más adelante, acordarse de algo o para hacer pruebas entre medio, ¿no es cierto? Puede servir para eso. Yo en Ya, general perfecto. comento las cosas antes de borrarlas y después así como de un par de días ya ahí la borro. Como que ya cuando me di cuenta que realmente no necesitaba eso. Juan, Gracias. de nada. Ya, una cosa muy puntual. Ahí el datos cat se creó antes o no. Ah, sí, Lo estaba creamos antes. aquí. Lo Ah, creamos ya, aquí. no había, no, ya, Y vale. se lo voy a mandar en el chat. Ya, Pregunta gracias. Susana si se pueden usar los dos indistintamente. Tienes toda la razón, pues en el if else hay que cargar la librería. Entonces, en realidad, yo creo que no es algo que nos deba quitar tiempo. Podemos usar cualquiera de las dos, sí. Y en el count también es interesante algo que es que aquí yo estoy contando solamente la frecuencia de una variable, pero yo puedo contar la frecuencia de más de una variable. Por ejemplo, yo podría hacer región, coma, nivel, y ahí estoy haciendo un conteo de ambas variables al mismo tiempo. Entonces, Antofagasta en alto tiene 9 y así hacia abajo, ¿no es cierto? Bueno, como lo pusimos muy estricto, hay muchas regiones que no tienen bajo. Entonces, quizá volvamos al 20 y ahí sí. Antofagasta, alto 3 bajo 6. Arica Parinacota, alto 3 bajo 1, ¿no es cierto? Atacama, alto 4 bajo 5, ¿cierto? Ay, borré la consola sin querer. Bueno, la ejecuto de nuevo y lo puedo ver de nuevo. Entonces lo tengo acá
y puedo hacer ese conteo. Pues incluso yo podría después hacer un, no sé, un filter, nivel, solamente los altos. ¿Cuántos altos tienen? Por región. ¿Cuántas comunas en nivel alto por región hay? Y después yo podría decir, bueno, ordénamelo por, ¿cómo se llama? N. Bueno, el count siempre hace los conteos con una columna que se llama N. También le puede decir otro nombre, pero ordéname el N descendiendo. Entonces ahí están de mayor a menor. La región de los lagos tiene 25 comunas en nivel alto de pobreza. ¿Ya? Y bueno, ese N está un poco feo ahí y yo le podría poner entonces mutate, va, rename y le pongo otro nombre, pues así como total comunas alta pobreza. Chuta, no le puse nada, po. Igual N. Ahí sí. O N comunas alta pobreza. A veces también se usa la palabra N como para decir conteo. Y ahí le puse como algo más descriptivo. ¿Ya? Super. ¿Se entendió el if else? ¿Alguien le quedó alguna duda? Ya, porque ahora vamos a ver uno más peludo, po, que se llama case when. Case when es lo mismo que el if else, pero el if else te podía decir sí o no, y con el case when tú podís poner todas las respuestas que tú quieras, ¿no es cierto? No tienes la limitación de que sea si sí o si no, porque en el case when tú vas a poder ponerle a cada clasificación que tú quieras crear una condición distinta, ¿no es cierto? Entonces, en el ejemplo que estamos viendo acá, que está malo porque dice miles y no debería ser llamarse miles, eh, hace case when y se le va preguntando si el porcentaje es mayor a 0,3, alta. Si es mayor a 0,2, es media. Y si es mayor a, o sea, si es menor a 0,2, es bajo. ¿No es cierto? Entonces uno puede hacer un trabajo mucho más minucioso con los datos y creando una nueva variable a partir de los valores que estos datos tienen. ¿Ya? Veamos un ejemplo, pero empecemos más fácil. Agarremos datos cat y, por ejemplo, usemos una función que a mí me gusta que se llama slice sample. ¿Se acuerdan de slice? Que era la que te permitía sacar fila. Slice sample lo que hace es que te entrega una muestra de filas, es decir, que te agarra filas al azar. Igual chistoso, encuentro yo. N igual 10. Sí, también me pueden decir que no haga estas cosas. Entonces, cada vez que yo ejecute esto, me va a mostrar 10 filas al azar. Esto puede sonar como algo tonto, pero es útil cuando estamos trabajando con datos muy gigantes y de repente iterar con datos al azar te permite ver casos anómalos que quizá no estaríais viendo, ¿no es cierto? Te obliga como a ver todo el rato distinta cantidad de casos y ver qué es lo que está pasando con ellos. Slice sample te hace eso. Cada vez que yo ejecute esto, te va a entregar una muestra, yo le puse n igual 10 de 10 filas al azar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, creemos con mutate una columna que se llame mm, feas. Case when, y ahora le voy a empezar a dar las condiciones. Si la región es metropolitana, va a ser fea. Fíjense lo que hice. Región igual igual metropolitana, colita de chancho, fea. Ya, la colita de chancho o virgulilla es el símbolo que se usa en esta función para decir el resultado. Entonces aquí primero tenemos la condición y después el resultado. Entonces si las observaciones cumplen con esa condición, el resultado va a ser este. ¿Ya? Y probemos ahí hasta cómo va a estar. Si ejecutamos, fíjense lo que pasa. En la columna feas, justo la observación uno es metropolitana y dice fea, porque coincide con la condición que yo le puse acá. Pero las demás
no coinciden, po. Tarapacá no es igual a Metropolitana, entonces, como no hay ninguna condición declarada, va a poner NA. Un NA es un valor perdido o missing, ¿ya? O vacío. ¿Qué significa esto? Que aquí no hay nada, ¿ya? Pero es más que nada, es como una nada declarada, ¿no es cierto? Aquí declaramos que no hay nada, que es distinto a que esté vacío, ¿no es cierto? Que es distinto a que sea un texto sin texto, porque uno también puede ser un texto sin texto, uno puede abrir y cerrar la comilla al tiro y tenía un texto que no tiene texto, ¿cachai? Entonces, eh, como no coincidieron con ninguna observación, le puso NA. Preguntan, ¿cómo se escribe la virgulilla si no aparece en el teclado? Entiendo que se hace con el con el Alt ñ. Al menos en mi teclado se hace con el Alt ñ. Les voy a prestar una en el chat para que la usen. Ah, mira, Ludis ya la prestó. Pero yo solamente les pido que le digan colita de chancho. Es muy importante para mí. La pueden copiar. Hay unos símbolos que a veces yo los busco así como en Google y los copio. Si alguien que tiene un teclado de Windows sabe cómo hacer la virgulilla, sería bueno que nos digan en el chat. Ya, estupendo. Entonces, aquí el ejemplo era para que, agregando una condición, veamos cómo están todas las NA hacia abajo. Pero la gracia de case when, como vimos en el ejemplo, lo voy a copiar y lo pegué abajo. em, Simplemente podemos ir agregando nuevas condiciones. Entonces, ahora, si la región es igual a los lagos, es linda. Entonces, ahí tenemos dos condiciones ahora, pues. La primera se aplica a Metropolitana y la segunda se aplica a los lagos, ¿no es cierto? Podemos ir haciéndolo así. Y así también podemos hacer una recodificación más avanzada de las variables, ¿no es cierto? Em, y claro, yo puedo seguir agregando nuevas condiciones como ya hubieran asumido. Estás leyendo el chat que puso Juan David. Entonces uno puede poner agregando, puede seguir agregando condiciones. Región, por ejemplo, igual a Valparaíso. Horrible. Y ahí se van aplicando. Le puse el slide sample para que se vieran como diferentes casos, ¿no es cierto? Porque puede ser que no se vean todas las regiones hacia abajo. Si se lo saco, si lo comento, mentira que tenéis que hacer Alt 126. Está viendo el chat. Compro un computador que haga calidad de chancho. Bueno, en el Mac le pongo Option ñ y la puedo hacer en la ñ. No sé. Bueno, ya. Bueno, por eso había puesto el slide sample, porque si no lo pongo, justo las condiciones que yo estaba probando no se ven, pues, porque las primeras filas no, justo no coinciden ninguna, entonces son puro NA, entonces estamos trabajando como en invisible, estamos trabajando como ciegos, porque no vemos las demás filas, pero en las filas están pasando cosas, pero no las estamos viendo, porque imprime las primeras 10 filas, ¿se acuerdan? Entonces, si las queremos ver, acordémonos que le podemos poner print n igual inf de infinito o n igual 100 para que no sean tantas tampoco, y ahí tenemos 100. Por ejemplo, ahí con 100 filas podemos ir viendo, o acuérdense que también está la función view, que te lo abre al tiro como una planilla. Entonces ahí podemos ir mirando también. Y se le puede enchufar, ¿no es cierto?, al bloque que estamos trabajando. Veo que causó controversia la virgulilla. Pero bueno, este era un ejemplo sencillo, po, ¿no es cierto? El ejemplo que habíamos visto Bueno, la gracia del código es que uno lo puede copiar, ¿no es cierto? Y pegarlo para poder usarlo para otras cosas. El ejemplo que queríamos hacer era como con la variable porcentaje, pues entonces pongámosle nivel 2 a la variable nueva y acá vamos a borrar las condiciones y vamos a poner porcentaje mayor aquí estamos multiplicado por 100, entonces mayor a 30, colita de chancho, alto. Y lo mismo, pues si yo lo ejecuto, se va a aplicar solamente a los que coinciden, ¿cierto? Después, agregamos la segunda condición, pues.
porcentaje mayor a 20% va a ser medio. Si lo ejecutamos, fíjense lo que pasa. Aquí hay una cuestión. Antes, agrandemos la consola para que lo veamos. Antes hicimos solamente el alto, una pura condición para hacer el alto. Y claro, pues 18 es más que 30, no, entonces le puso NA. 18, o sea, 32 es más que 30, sí, entonces le puso lo que le pedimos que le pusiera. Y así sucesivamente. 25 es mayor a 30, no, entonces no hace nada. Pero después le pusimos una segunda condición, pues. Primero, entonces lo que va a ir por cada fila va a ir preguntándole, ¿es mayor a 30? Si es sí, le ponen eso. Si no, seguimos. Ya, la misma. ¿Es mayor a 20? Y si es mayor a 20, le pone el otro valor, ¿no es cierto? Entonces lo que hizo fue que los que coincidieron con la primera condición quedaron como definidos. Así como ya, estos ya quedaron reclasificados, entonces no los tocamos más. Porque técnicamente 32 sí es mayor a 20, ¿cierto? Sí, 32 es mayor a 20, pero como en el paso anterior le pedimos que dijera si que es mayor a 30, entonces alto, no lo vuelve a tocar. Lo recodifica una vez y si lo logró, no lo molesta más y sigue con las otras que todavía no adquieren una clasificación. Entonces así vamos como rellenando. Pues fíjense, ahí está solamente con alto, tenemos tres altos y después tenemos los tres altos de antes, pero le pusimos dos medios más. Y acá agreguémosle otra más que se llame bajo, y ahí se rellenaron todas las otras con bajo, ¿cierto? Y uno le entra la duda. Le pusimos mayor a 10 es bajo, pero ¿habrán unas que sean menores a 10? ¿Qué habrá pasado con las menores a 10? Entonces yo podría ir a investigar, po. Pongámosle filter, y hay dos formas de hacerlo. Filter, preguntémosle por lo mismo, pues porcentaje menor a 10. Claro, pues todos los porcentajes menores a 10 quedaron con NA, pues, ¿cierto? Ahí uno cacha que no lo anduvo haciendo tan bien. Pero yo puedo poner también filter, dejémoslo hasta aquí, filter, uh, y diciéndole, muéstrame solamente las que son NA, is NA nivel 2. Y ahí me mostró las que en el nivel 2 tienen NA. Entonces yo puedo también hacer un filtro para que me muestre solamente las que son NA. Y yo digo, ah, chuta, no puede haber ningún NA, entonces yo le puedo poner filter out. Y NA. Entonces ahí sacó todas las NA, por ejemplo. Si yo quiero resolverlo de una forma poco seria, pero a veces es necesario, a veces hay datos que son NA y que no nos sirven y los queremos excluir y los podemos poner entonces filter out is NA y la variable que queremos sacarle los NA. ¿Sí, Juan? Ya, una consulta entonces, no sé si lo entendí bien, pero el if else como por defecto va a entregar dos valores como respuesta, ¿no? Así es, el sí y el no. Ya, o sea, por defecto así, en cambio el case when es según como que te entrega uno o dos o tres en este caso según como los que uno le asigne. Claro, y es bueno como lo dijiste porque, claro, el if else es sí o no y el case when son como puros sí, ¿cierto? Es como, si es esto, es esto, si es esto, es esto, si es esto, es esto, pero nunca le digo no. Entonces, usando varios sí, yo igual puedo ir rellenando los datos a partir de esas coincidencias, ¿no es cierto? Siempre y cuando me preocupe de que todas las condiciones estén contenidas en lo que yo estoy poniendo. Y en este caso, como no hay un no, yo lo que voy a hacer es ponerle una condición que aplica a todas las demás. Pues en este caso, menor o igual a 10 va a ser muy bajo. Y aquí, lógicamente, yo ya sé que es imposible que haya valores que no estén contenidos acá, porque del 30 para infinito y del 10 al menos infinito. Entonces ya agarré todos los números. Y si ahora pruebo con esta nueva regla que le puse, filter is NA nivel 2, no hay ninguna fila. Es decir, no hay ninguna fila que tenga missing en nivel 2. O también puedo hacer count. Era mejor en realidad el filter. El count al tiro me dice cómo va quedando la cosa, po. Entonces yo a veces cuando estoy recodificando le pongo al final un count para ir probando todo el rato. Por ejemplo, si le saco el muy bajo, ahí me parece lineal. Si le voy sacando los pasos, me va mostrando cómo iban quedando.
y después los voy dessacando y voy viendo como la previsualización de lo que va ocurriendo y después yo le puedo desenchufar este po, o lo puedo comentar y no me molesta más, ¿cierto? Podemos hacer ese tipo de cosas como para ir experimentando, poner algunas líneas de código para ir probando cosas y después las podemos sacar cuando ya decidimos que no las necesitamos más. Ya, bacán. Oye, y la otra duda, ¿eso de la colita de chancho es como algo particular del case when o cuándo se ocupa? Porque, por ejemplo, así como a mí se me ocurriría, como viendo las otras funciones que se han utilizado, que se podría haber puesto como igual, ¿o no? Como, ¿por qué no? O sea, esa es la duda. ¿Por qué no funciona poner onda el porcentaje mayor a 30 igual alto, como en otras funciones sí funciona así? Sí, sí, la verdad no sé la respuesta. Hay varias cosas del R que usan la colita de chancho para decir algo como son estas. ¿No es cierto? Se usan para hacer las regresiones, se usan para hacer varios test estadísticos, se utilizan, pero no sabría decirte cómo correctamente. Es como una decisión de las personas que hicieron la función y eso nomás. Si no nos gusta, podemos hacer una nosotros. Pero no Mm, tengo una respuesta así como muy clara en realidad. ya, ¿vale? Bacán. Oye, ¿hay alguna otra duda? Pues si no, vamos a un break. Entonces, así con el if else y el case when. Son funciones que usamos dentro del mutate para crear nuevas variables. Ojo que también podemos usarlas fuera de mutate. Podemos usar cualquiera de las dos sueltas. Por ejemplo, el mismo ejemplo que habíamos hecho antes. Em, if else, si la edad, que en este caso va a ser 30, es mayor a 18, mayor o menor, también funciona. Todas las funciones funcionan por sí mismas, pero la diferencia es que cuando la usamos dentro de mutate, es como si acá hubiéramos puesto un vector. Esa es la lógica que tiene el mutate. Y por eso yo les mostré primero las cositas de a uno, después con vectores y ahora con columnas. Porque en el fondo, así como hicimos esto, y luego yo puedo hacer edades, y ahora tengo un vector más largo, y el if else me entrega todos los textos que corresponden. Yo también puedo, esta misma cosa de que yo le entregué aquí a un vector, es lo que hace el mutate. El mutate le entrega la columna entera y me permite operar sobre todo el dataset de una, ¿no es cierto? Entonces es como una evolución de esto mismo que vimos en las primeras clases. Primero con una pura observación, después con un vector de observaciones y después con un vector de observaciones dentro de una tabla de datos, porque las columnas son vectores en R. Todas estas columnas es como que fueran vectores de datos, como los que vimos en las primeras clases. De hecho, quizá me vieron hacerlo brevemente en un momento, pero si ustedes ponen el nombre del dato y ponen el signo peso, pueden sacar los vectores, pues. Por ejemplo, el porcentaje. Y ahí están todos los porcentajes, pues, en forma de vector. Con este símbolo, el signo peso, uno puede sacar las columnas de una tabla, porque al final las tablas son colecciones de columnas y las columnas son vectores. ¿Ya? Bueno, esto es equivalente al pool, solamente que el pool viene como con forma de verbo, con forma de función, como para que sea un poco menos críptico que un símbolo pelado. ¿No es cierto? Que eso igual es como lo que diferencia a usar dplyr y otros paquetes afines a otros lenguajes de programación, porque en general los lenguajes de programación tratan de ser muy eficientes en sus símbolos para que sean como lo más rápido de escribir o lo más concisos, pero R toma otra perspectiva y quiere que sus operadores sean legibles, ¿no es cierto? Entonces por eso usan verbos en las funciones o funciones que son como descriptivas de lo que hacen, ¿no es cierto? Ya, si no hay dudas con estos dos amigos,
Mm. Vamos a ir viendo otras cosas más. Resúmenes de datos. Y reitero que arriba de todas estas diapositivas hay tutoriales que yo he ido haciendo con el tiempo para, eh, para ver este tipo de cosas. Por ejemplo, acá está el tutorial de este contenido, ¿no es cierto? A veces les pongo monito, a veces no, me da lata hacerlo. Entonces ahí pueden después revisarlo con más tiempo y en más detalle también estas mismas láminas. Entonces vamos a ver ahora lo que son los resúmenes de datos. Voy a prender la estufa que me dio frío. Ya. ¿Qué es un resumen de datos? Es la forma en que aplicamos una función, pero en vez de aplicársela a todas las observaciones de una tabla, queremos que todas las observaciones de la tabla se unan en una. Me dan un puro resultado. Por ejemplo, yo quiero la suma de las personas, de todas las personas, de la columna personas. Entonces, si yo voy al data frame, datos cat, tengo acá todas las personas, 41.000, 45.000, 4.308, etcétera, y yo quiero sumar todas esas personas, ¿cierto? Fíjate que igual lo podemos hacer con el mutate. Yo pongo mutate y le pongo total igual la suma de personas, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Como la suma es una sola, obvio, te suma hacia abajo todos o sea, te repite el mismo valor para todas las filas, porque la suma de todas las personas son 3.368.000. Ya, entonces te la repite hacia abajo nomás, po. La diferencia es que ahora queremos que pase algo distinto. Queremos que colapse los datos para que nos muestre un puro resultado. Es decir, que la función que usemos tenga la posibilidad de unir todas las observaciones en una sola. Y eso se hace con la función summarize, que significa resumen o resumir en inglés. ¿Ya? Con la función summarize, entonces, datos cat, summarize, puede ser con S o con Z, y acá ustedes le ponen la función sum personas, por ejemplo, y ahí suma a todas las personas. ¿Cierto? Te aparece una tabla entonces que es de una pura fila y una pura columna y, y te resume el data frame en eso. ¿Ya? Quizá ahora esto no parece muy útil, pero la gracia es que lo podemos combinar con otros verbos de dplyr, con otras funciones. Por ejemplo, la función group by. Group by lo que hace es decirle a las siguientes instrucciones que nuestros datos están agrupados, están por grupos. Entonces, las siguientes operaciones tienes que hacerlas por grupos. ¿Ya? Y no a todas las filas, sino que a estas filas primero, después a estas, después a estas, después a estas, por grupos, ¿cierto? Entonces, si a la misma función, summarize, le ponemos un group by antes, lo que vamos a hacer va a ser la suma según los valores de otra variable. En este caso, voy a copiar el código y entre medio voy a poner group by y lo agrupamos por región. Entonces, group by por región, agrúpame por región, luego resume la suma de las personas. Eso dice ahí. Y si yo lo ejecuto, obtuve la suma de las personas en situación de pobreza para todas las regiones de Chile. ¿No es cierto? Con estas dos operaciones. Agrúpame por región y luego resúmeme la suma de las personas. ¿No es cierto? Y bueno, acá no le puse nombre a la columna, entonces como que inventó un nombre, pero yo le puedo poner total personas, por ejemplo, o cualquier nombre. Total personas, son personas. ¿Ya? Lo otro que se puede hacer es que yo puedo pedir varios resúmenes al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, puedo pedir la suma de las personas, pero también la suma de la población. Entonces voy a copiar las líneas y le voy a poner total población y que va a ser la suma de la variable censo. Entonces mejor le voy a poner total censo. Y ahí lo ejecuté y ahora tiene las dos columnas resumidas por región. Es decir, que antes, por ejemplo, Antofagasta, no me acuerdo cuántas comunas habían, como 6, como 9. Se sumaron todos los valores de esas comunas y le entregó un puro valor sumado por región.
por el valor que yo le puse aquí arriba, por la variable que yo le puse aquí arriba. Entonces, cuando ustedes le pregunten, ya dame los totales por año, dame los totales por nivel socioeconómico, no sé, algo así, lo hacemos con Group By y con Summarize para agarrar nuestros datos que vienen en un nivel de complejidad más alto en una unidad más desagregada y los agregamos según otra variable. Acá estamos agregando los datos por región. Y de la misma forma que puse la región, yo podría cambiarla y ponerle el nivel. Y ahí tengo por el nivel alto o bajo, la misma suma. Y me acordé que era nivel 2. Chuta. Nivel 2. Ese chisporroteo. Nivel 2. ¿No se llamaba nivel 2? ¿Cómo se llamaba? Ah, mira, no se llamaba nivel 2. Resulta que nunca guardé la variable que hicimos con el case one, po. Nunca la guardé en datos cat. Entonces guardemos datos cat 2 con el case one. Voy a copiarlo, demos un segundito. Voy a dejarlo como estaba antes y lo voy a poner aquí abajo ordenadito. Le voy a sacar el comentario, le voy a sacar este otro también. Datos cat 2. Qué feos los nombres que estamos poniendo, pero así es la vida. También ustedes pueden sobreescribir un nombre de un objeto. Si yo dijera, yo también puedo decir datos cat es el objeto creado por datos cat y la. También puedo sobreescribirlo. Lo que pasa es que ahí uno puede, muy frecuentemente pasa que uno se confunde y dice, ya, pero ¿por qué no funciona? No sé qué. Es porque en algún momento te sobreescribiste y te generó alguna confusión. ¿Ya? Entonces yo no lo recomiendo a menos que esté haciendo algo muy sencillo o algo muy que ustedes están seguras de que cada vez lo van a ejecutar todo hacia arriba. Entonces ahí que se sobreescriba da lo mismo. Entonces ahora sí tengo datos cat2 que tiene la variable nivel 2 y ahora sí, pues ahora puedo sumar summarize por la nueva clasificación que hicimos con case one que tiene 4 niveles. Alto, bajo, medio, muy bajo. ¿Ya? Entonces, para eso sirve el summarize, para hacer resúmenes de ese tipo de la información. ¿Qué otra cosa podemos hacer acá? Bueno, el porcentaje no lo podemos ni sumar, ni promediar, ni nada, pues, pero claro, uno podría acá en vez de sum, podría usar min para obtener un promedio, por ejemplo. Otra función que se puede usar en el summarize, que también es súper útil, es una que se llama función n. Y la n lo único que hace es decirte cuántas cosas hay. Entonces yo le pongo, en el fondo, si yo le pregunto cuántas cosas hay, según en este dataset serían las comunas, pues. Entonces yo le pondría n comunas. Porque en el fondo la función n te cuenta las filas que habían antes de sumarse, ¿no es cierto? Porque pensemos, en el fondo lo que te estaría dando es como la suma de las filas que habían en el nivel alto, las filas que habían en bajo y las cantidades de filas que había en medio. Entonces eso es lo que haría n, te diría cuántas habían antes. ¿Ya? No me tomé el jarabe para la tos. Eso es lo que hace Summarize. Ah, bueno. Acá tenemos otro ejemplo con otro conjunto de datos. Es momento de ponernos a prueba. Vamos a bajar este conjunto de datos. Déjenme ver si se descarga. Sí. Sí, sí se descarga. Ya, se lo voy a mandar por el chat. Les mando la diapositiva y les voy a mandar el archivo también por el chat. Ahí se los mando por el chat. Es un Excel que se llama educación.xlsx. ¿Ya? Entonces vamos a hacer todo el proceso. Yo tengo que ir en mi computador a la carpeta donde yo tengo guardada mi proyecto de R. Acá, sí, acá está. Y voy a poner el archivo adentro de esa carpeta. Y voy al R y ahí apareció, educación.
Si yo no sé dónde están mis archivos, aprieto la ruedita celeste y le pongo abrir carpeta en una nueva ventana, que es como la penúltima opción. Y eso les va a abrir una ventana donde están sus archivos y ahí ustedes van a poder meter cosas. ¿Ya? Bueno, lo que habían preguntado antes, yo creo que es una forma de probarlo. Creo que pueden cargar este dataset desde internet. A ver. No, creo que no. Yo creo que no, a ver. Yo no creo que un Excel se pueda cargar. No, no, no deja. Mala onda. Ah, y para la gente que preguntó por lo de la internet, lo de descargar datos de internet, también hay una función que se llama Download File y uno puede descargar cualquier archivo, po. Yo pongo acá el link de la diapositiva, le puse copiar enlace y aquí puedo descargar el archivo, le puedo poner educación.xlsx y lo descarga en el proyecto, ahí mismo. También es una forma para los que son más ñoños. Susana pregunta, ¿puedes repetir cómo se inicia el guardado del Excel? Bueno, en la diapositiva, si usted aprieta este botón, el botón moradito, se le va a descargar un archivo a su computador y después usted tiene que meter ese archivo en la carpeta donde está trabajando su proyecto de R. Cuando creamos el proyecto de R, debimos haberlo guardado en alguna carpeta que sepamos, en los documentos, en el escritorio. Importante ser ordenados con esas cosas. Y tenemos que meter el archivo adentro de la carpeta del proyecto, ¿no es cierto? Acá está, en esta carpeta están mis scripts, acá está el script que estamos trabajando ahora, acá está el script de la clase pasada, y acá está el archivo que delimita el proyecto, que indica que esta carpeta es el proyecto donde estamos trabajando. Entonces, en esta carpeta yo tengo que meter el archivo que descargamos recién, ¿no es cierto? Aquí en esta carpeta yo tengo que poner el archivo que descargamos. Y si no sabemos dónde está, en el engranaje celeste le ponemos abrir carpeta en una ventana y ahí el computador te va a mostrar la carpeta y ahí tú puedes meter el archivo, ¿ya? Ponerlo dentro de esa carpeta. Ya. Y entonces ahora vamos a cargar el archivo. Vamos a cargarlo con la función read xlsx, igual como habíamos hecho antes. Y si están adentro del proyecto y todo, no deberían tener problema en escribir educación y apretar tabulador y que le escriba el nombre y solamente con ese nombre va a poder cargar el dato. ¿No es cierto? Acá tenemos el dataset nuevo que tiene 1041 filas. Entonces este yo lo voy a asignar como un objeto que se llame educación. Y ahí lo cargo. ¿Todos están ok? Ya, chuta. Ahí sí, educación. Bueno, quizás este es un buen momento como para crear un nuevo script y trabajar en un script distinto, es una opción. Teniendo entonces este dataset que se llama educación, yo lo voy a explorar un poco para verlo. Puedo usar Glimpse, por ejemplo, para ver qué columnas tiene hacia abajo. Código región, región, código comuna, comuna, sexo, escolaridad y escolaridad de mayores de edad. La escolaridad viene en años, ¿no es cierto? Años de escolaridad para estos grupos. Y veo que tengo una variable de sexo, así que vamos a contar esa variable para ver qué es lo que dice. Sexo, hombre, mujer, total comuna, total país. ¿Va? Vamos a contar entonces, como vimos algo raro, las regiones. Claro, la región incluye una que se llama país, por ejemplo. Entonces eso te habla de un dato que viene como de una forma bien particular, bien extraña, porque tiene filas que te muestran el total para el país y después tiene otras filas que te muestran los datos para las comunas y también un total por sexo. Entonces está mostrando los datos de una forma no tan intuitiva, ¿no es cierto? Este dato de escolaridad es el del país para tanto hombres y mujeres, este dato es de los hombres y este de las mujeres. Podemos ver inmediatamente que las mujeres tienen más escolaridad promedio que los hombres a nivel de país, ¿ya? Y luego lo mismo por nivel de región. Parece que se repite la tendencia en las regiones.
Interesante. Entonces, una vez que tenemos ese dato, podríamos intentar entonces em, mm, ver cuáles son las escolaridades promedio, ¿no es cierto? Filtremos el dataset, saquémosle al tiro las observaciones que sean del país. Entonces le ponemos filter out cuando la región sea país. Entonces ahí vamos a sacar todos los países. Y yo también voy a sacar todos los sexos que son total, porque no quiero las sumas, quiero los géneros, ¿no es cierto? Total, no se llama total, se llama total comuna y total país. Entonces hay que ponerle sexo no total comuna y también saquemos el sexo total país. Entonces ahí quedamos con una fila por cada sexo para cada comuna del país. Eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Y cómo podemos probar eso? Guardemos este objetito como educación 2 o filtrado le pondría yo, pero 2 por mientras. Y veamos qué pasa si filtramos una comuna. Puente Alto. Y claro, pues por cada comuna vamos a tener dos filas. Cada una que corresponde al sexo, hombre o mujer, ¿no es cierto? Y con este dataset, por ejemplo, podemos agruparlo por región y tratar de obtener un valor regional a partir de los valores comunales, po, ¿ya? En ese caso, tendría que hacerlo con solamente dejando el sexo que era del total de comunas. Sorry, me equivoqué. Claro, pues necesitamos que solamente sea el total de la comuna. Entonces estamos viendo el dato, yo también lo estoy explorando igual que ustedes. Sexo igual, igual, total, comuna. Ahí están los totales por comunas de las escolaridades. Ya no las tenemos por sexo. Y ahora si agrupamos por región, podemos intentar aproximarnos con Summarize a el promedio de escolaridad por las regiones, pues, ¿no es cierto? Asumiendo que uno podría promediar los valores de las comunas, que técnicamente no es lo más correcto del mundo, pero pues, es un ejemplo nomás. Pues uno podría entonces agrupar por región y eh, promediar, crear una variable que se llama escolaridad, que sería el promedio del valor de la escolaridad que aparece acá. Min escolaridad, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la escolaridad promedio por región. Lo que primero tuvimos que hacer fue filtrar un poquito los datos para que pudiéramos obtener las filas que necesitábamos y luego pudimos sacar entonces agrupada por región el promedio de la escolaridad de las regiones. ¿Ya? Un ejemplo nomás de un caso de uso de este, pero que también involucraba como probar cargar datos distintos. ¿Ya? Y ahora para ir terminando la clase de hoy, vamos a ver el cruce de datos o el left join, que es una herramienta súper útil cuando uno trabaja con datos de distintas fuentes. ¿Por qué es súper útil? Qué Porque lo que te bueno, permite hacer... ¿Mm? qué bueno, qué bueno. Bacán. Bacán. No, sí, es súper útil y creo que con el tutorial que hice del left join, creo que al final le puse un ejemplo porque se hizo muy famoso el left join porque se usó mucho en el caso, bueno, para los que son de Chile, el caso de las licencias falsas. ¿No es cierto? Las Ajá. personas que se iban del país y que decían que estaban enfermas y claro, tenían licencia médica, pero se iban de vacaciones, pues. Entonces, el caso de las licencias médicas con vacaciones es un ejemplo de un uso del FGEM, porque en el fondo, y acá les pongo el ejemplo si después lo quieren ver, si uno tiene una tabla donde dice quiénes son las personas que están fuera del país o que salieron del país, y uno tiene otra tabla que dice cuáles son las personas con licencias médicas, uno las puede cruzar y ver quienes estuvieron afuera del país y con licencia médica, por ejemplo. Entonces ahí les doy un ejemplo con María, Pepito y Juanito. Y ahí vemos quién salió con licencia. ¿No es cierto? Se lo dejen ahí en el... Así que vamos a ver lo que es un left join. ¿Qué es un left join o una unión hacia la izquierda?
Un left join se hace cuando tenemos dos tablas de datos distintas, ¿no es cierto? Una tabla X y una tabla Y. Pero ambas tablas de datos pueden tener datos completamente distintos, pero ambas tienen una columna que coincide, que es idéntica. Por ejemplo, lo que hemos estado viendo ahora podrían ser las tablas de nivel comunal o regional, pues, ¿no es cierto? Pues teníamos una data que era de niveles de pobreza y teníamos otro que son los niveles de escolaridad, ¿cierto? Y ambas son distintas, pero coinciden en que ambas tienen una columna que son las comunas o las regiones o el código único territorial de las comunas, ¿no es cierto? Para las personas que son de Chile. Entonces, a partir de esa columna podemos cruzarlas ambas y unirlas para que los resultados de los datos de ambas tablas coincidan en cada comuna y es como que complementáramos los datos de la unidad de observación que estamos trabajando con los datos de otras tablas, como que le agregáramos variables a los que les correspondan, ¿no es cierto? Entonces acá hay un ejemplo donde tenemos unas variables distintas y acá al otro lado tenemos otras variables distintas, pero ambas tienen A, B y C, ¿no es cierto? Entonces, al hacer un left join entre ambas tablas, a las que tienen la fila con un A, se unen con los que tienen la fila de una A en la otra tabla y quedan en una sola tabla unidas por la coincidencia. Entonces, como que A, B y C quedan como potenciados por una mayor cantidad de comunas, como que le vas agregando de comuna, de columna, le vas agregando variables. ¿Cachai? Sofía pregunta si debemos tener el mismo número de filas en ambos archivos. Usualmente es lo que necesitamos, sí. Usualmente sí, pero depende de lo que uno necesite. Porque, por ejemplo, claro, cuando son unidades territoriales o países o grupos de personas, claramente necesitamos que sean la misma cantidad de filas porque sería extraño que una comuna tenga dos filas después, pues. Sería muy raro. O que en uno tenga dos filas y en el otro tenga uno. Por ejemplo, si eso pasaría, sería, por ejemplo, como lo que nos pasó hace un rato, que en una tabla están separados por sexo o por género y en la otra no. Entonces el cruce no va a ser correcto. Va a ser incorrecto. Va a ocurrir, pero va a ser incorrecto. Pero hay casos en los que sí, por ejemplo, de hecho creo que vamos a ver uno. No, no vamos a ver. Por ejemplo, tú puedes tener una base de datos con personas y esas personas viven en casa o departamento. Y tú puedes cruzar solamente la variable casa o departamento por una tabla que diga casa o departamento y tenga un puro dato, por ejemplo. O esas mismas personas que, ponte tú que son 10.000 personas, viven en distintas regiones del país y tú puedes cruzarle a esa tabla, una tabla que solamente tenga las regiones. Entonces, los datos de las regiones se le van a agregar a esas personas, pero claro, pueden haber personas, más de una persona en una misma región, entonces se le pasa el mismo dato. Una tabla puede ser más chiquitita que la otra, pero con la que uno empieza, usualmente tiene que ser más grande que la segunda, ¿no es cierto? Porque en el left join tenemos una primera tabla, que es la de base, y la segunda tabla es la que le agregamos cosas a la primera, ¿ya? Claro, en el caso de funcionario y licencia no necesariamente todos coincidían, po. Tenemos funcionarios que tienen, no sé, po, un root y tenemos una base que tiene los mismos root o varios o más roots con salidas del país y otra tabla que tenga roots y tenga si están con licencia médica o no, ¿no es cierto? Y puede ser incluso más complejo porque hay fechas, ¿no es cierto?, que tienen que coincidir, la fecha del viaje, ¿no es cierto? Es un poquito más complejo, pero exactamente como dice Consuelo ahí en el chat. Exactamente. Entonces, vamos a descargar unos datos nuevamente de clasificación comunal en Excel, porque ustedes ya tienen que ser profesionales de meter datos en sus carpetas, que es relativamente lo más fácil de esto, pero en mi experiencia es lo que la gente más se confunde cuando trabaja con datos. Y es muy extraño eso, porque la gente trabaja con cosas muy complejas, pero al momento de guardar un archivo en una carpeta puede ser difícil. Puede ocurrir, puede ocurrir. Así que nada, está el link ahí y abajo está el botoncito para bajar esta tablita. Ay, que estoy con tos. Me voy a morir, yo creo. Ya. Y ahí quedó descargada el archivo clasificación. Entonces yo voy a mi computador, abro mi carpeta de descargas y acá está el archivo y lo meto adentro de la carpeta de mi proyecto de R. Pium, ahí se copió. Y ahora en el Zoom, en el R, allí está mi nuevo archivo que es clasificación.xlsx. Estamos puro trabajando con Excel porque Excel es lo que más se usa en la vida real, lamentablemente. Entonces, vamos a cargar
este archivo que es clasificación. Déjame ver las diapositivas por si hay algo que más que tengo que hacerles. Bueno, ahí está el ejemplo en realidad. Vamos a hacer con esta tabla de clasificación. Primero veámosla. Veámosla primero porque siempre lo más importante es ver el dato, entender qué es lo que tiene read xlsx y el nombre del archivo. Clasificación. Me equivoqué. XLSX le ponemos clasificación de nombre. Tenemos una tabla que contiene hartas cositas. Tenemos unas regiones, provincias y comunas en mayúscula, pero tenemos una columna que dice clasificación y dice si las comunas son urbanas o rurales, que eso es lo que nos interesaría. No aparece el archivo, pero en descargarlo lo voy a adjuntar al Zoom. Denme un segundo. Clases, curso, clases. Clasificación. Oye, las diapositivas por si acaso se mueven con las flechitas, ya no sé si es como, pero con las flechitas cambian las diapositivas. Ya, tenemos entonces la clasificación. Bueno, lo primero que tenemos que hacer con estas cosas siempre es limpiar los datos, porque esta tabla trae mucha información, pero tenemos que concentrarnos solamente en la que necesitamos, pues, ¿para qué vamos a tener todas las otras? Así que lo primero que vamos a hacer va a ser un select y vamos a elegir solo lo que queremos, ¿ya? Que sería la comuna y la clasificación, ¿ya? Entonces ahí quedé con una tablita que tiene las comunas y las clasificaciones. Pucha, haber dicho primero lo de las diapositivas, es con la flechita. O creo que aparecía un botón al lado a veces, no sé. Ya, entonces, clasificación, y lo seleccionamos las columnas para que tenga comuna y clasificación solamente. Y esto lo voy a guardar como clasificación 2. Ya, tengo clasificación 2. Súper. Y yo quiero agregarle estos datos a la tabla de pobreza que teníamos, que se llama datos cat. Datos cat. ¿No es cierto? Yo quiero cruzar estas ambas tablas. Entonces, miremoslas primero. Acá tenemos las dos tablas en la consola. La datos cat que es abajo, que es nuestra tabla principal de datos, y la segunda tabla que sería la que bajamos recién, que son las clasificaciones comunales. Queremos poder saber, por ejemplo, que Iquique es urbana, pero en el contexto de los otros datos que tenemos, para poder hacer operaciones por grupo o operaciones de resumen, como habíamos visto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con la función left join, como les había dicho, agarramos los datos, le ponemos left join. ¿Y qué va en el left join? La tabla que queremos agregar, clasificación 2. ¿Ya? Y veamos lo que hace así sin nada. Agregó, dice, mira lo que pasó en la consola. Dice joining with by join by comuna. En el fondo lo que dijo fue que cachó que las dos tablas tienen un nombre en común, entonces ya, por esa variable en común vamos a cruzarla. Pero ¿qué fue lo que pasó? No cruzó nada. Mira, me puso puros NA. ¿Por qué eso? Porque acá en esta tabla las comunas están en mayúscula. Y en la segunda tabla las comunas no están en mayúscula, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos arreglar eso? Para hacer un left join los datos tienen que ser idénticos, tienen que ser iguales, entonces hay que hacer una cierta limpieza para que el cruce pueda ocurrir. Y en este caso, ¿cuál podría ser la limpieza que hacemos? Bueno, vamos a dejar este ahí como el error nomás, como que quedó ahí malo, y probemos cómo es lo que tenemos que hacer. En el fondo, si yo tengo acá las comunas con minúscula y acá las tengo con mayúscula, tengo dos opciones, po. O paso las de acá a mayúscula o paso las de acá a minúscula, ¿cierto? A mí no me gustan las mayúsculas porque es como gritar. Entonces voy a, voy a cambiar las mayúsculas de el clasificación 2 por minúsculas. Entonces vamos a hacer mutate, comuna, vamos a sobreescribir la comuna y le vamos a poner string to, que era de Stringer, del paquete Stringer, y fíjense lo que pasa acá. String to y dice
String A, camello, A, kebab, A, bajo, A, oración, A, serpiente. Hay hartos tipos de mayúsculas. Igual es chistoso, po. Las serpientes son las mayúsculas, o sea, son las que están separadas con espacio, con guión bajo en vez de espacio, etcétera. Pero lo que nosotros queremos es el string to title. ¿Por qué? Porque en los títulos le ponen una mayúscula a la primera palabra, a la primera letra de cada palabra. Entonces, fíjese lo que va a pasar. String to title, como una, y miren, acá estaban en mayúscula y acá van a quedar así. Mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Porque hay otra que es string to sentence, que le pone solamente la primera mayúscula. Fíjense que alto hospicio queda con la H en minúscula. Y como son nombres propios, usualmente se escriben con una mayúscula después. Entonces le ponemos string to title. Y ahí le arreglamos la mayúscula. Entonces, guardemos esta modificación del data frame como clasificación 3. Y ahora hacemos el left join, en vez de por clasificación 2 que no funcionaba, lo hacemos por clasificación 3. Y ahí le agregó las variables. Le agregó la variable nueva clasificación a la tablita y significa que nuestros datos recibieron una columna nueva. Entonces ahora guardemos estos datos por datos, no sé, 3 también, pongámosle datos 3. Y ahora datos 3 tiene una nueva columna que es clasificación y me puede servir, por ejemplo, que ahora yo puedo hacer el group by por clasificación. Esta es la clasificación oficial que hace ODEPA en el Ministerio de Vivienda, si no me equivoco, para clasificarlas según la densidad poblacional las comunas del país, si son urbanas, rurales o mixtas. Entonces acá yo puedo agrupar por clasificación, escribí súper mal, summarize, y ahora podemos hacer lo mismo que habíamos hecho antes, sum personas, pero ahora la suma va a ser por clasificación. ¿Y qué pasó acá? Nos dimos cuenta de que no nos quedó tan bien el left join, porque hubieron casos que quedaron con NA. Entonces, si vamos a datos 3 y contamos clasificación, el left join no nos quedó maravilloso. Hay uno que quedó con NA. Oh, qué chistoso. Yo no sé qué será. Veamos datos 3 en filter is NA en clasificación, porque este ejemplo yo no lo hago así. O'Higgins, un clásico. Claro, como Higgins tiene una cosita que se llama apóstrofo, que lo tuve que Apóstrofe. buscar en Google la otra vez. Claro, no, el R no cacha que Higgins también debería tener mayúscula. No lo cacha. Entonces, en ese caso, el match no quedó perfecto porque en un data frame dice O'Higgins con la H minúscula y el otro dice O'Higgins con la H mayúscula. ¿No es cierto? La solución verdadera a todo esto, cuando ustedes trabajen con datos territoriales, es que hagan los cruces por. Si efectivamente Rancagua no existe. Rancagua es un gran problema. Que hagan los cruces por los códigos de los códigos únicos territoriales, porque cada comuna de Chile tiene un código único que así no da lo mismo si tiene ñ, si no tiene ñ, si tiene tilde, si tiene mayúscula, minúscula, da lo mismo. Hacen el cruce con eso y les queda filete. Pero en este caso tenemos que arreglarlo nomás, po. Entonces, clasificación 3, en clasificación 3 O'Higgins está con minúscula, entonces tratemos de hacerle un arreglo limpo. Mutate, comuna, string replace en comuna cuando diga oji, y además ese símbolo no es el correcto, ese símbolo no es el oficial 100% real, no fake de O'Higgins, es este. Le ponemos oji, ¿cachai? Ahí lo corregimos. Podríamos también poner O'Higgins, pero imaginemos que también existe el caso de que hay más comunas que tienen esa forma de escritura rara. Podemos arreglarla así. Ya pongámosle O'Higgins porque si no queda muy extraño. Hacemos el reemplazo. Entonces cuando diga O'Higgins mal escrito, le ponemos bien escrito. Así de simple. Entonces actualizamos clasificación 3, hacemos de nuevo el left join, contamos la clasificación y puta la wea. ¿Qué pasó? ¿Dónde era el error entonces que se me en clasificación? Mira, veamos. Datos cat, filter, string detect, la comuna, en datos cat, Higgins. Claro, mira, acá no estaba Higgins, po. Era en el otro, y yo estaba discriminándolo completamente. Y Higgins con minúscula. Ahí está, por el maldito. Estaban datos cat, no estaba en clasificación. Mira, qué feo.
Bueno, esto es lo que pasa cuando uno va explorando los datos. Sorry que me haya pasado, pero pasaron cosas chistosas. Entonces, con esta función que usa acá, con filter, yo estoy filtrando, estoy como buscando en los datos cuáles contienen este posible problema. ¿Cachai? Entonces me di cuenta que estaba en datos cat y no en clasificación 3. Pues voy a copiar el mismo código, la misma forma de trabajar, pero con el clasificación 2, para ver si pasa lo mismo. Claro, pues en clasificación 2 no hay un Higgins. Hay, tampoco está este. Está en la clasificación 3. ¿Cómo se llama la comuna? Bueno, quizá ni siquiera está. ¿Por qué? Podría ser que no esté. Ahí está. Ah, los dos estaban con minúscula. Bueno, pues lo arreglamos así nomás. Los dos estaban con minúscula. Entonces sacamos este. El datos 3 lo vamos a tener que corregir. O sea, el datos cat lo vamos a corregir. Datos cat. Y lo que hay que hacer aquí entonces, confirmando esto, que está así escrito. Y en el clasificación 3 está escrito. Hoy no, en realidad no entiendo. ¿Cómo puedo encontrar este? Ah, porque estaban en mayúscula, porque con razón no lo estaba encontrando. Uy, qué tonto, ¿no? Clasificación 3. Higgins no está así, está así. Entonces, cuando diga O'Higgins, va a decir O'Higgins. Ah, es como que no hubiera hecho el cambio realmente. Como que lo apliqué acá y no se reemplazó de acá hasta acá. Entonces, ¿qué podemos hacer de truquito? Este, por ejemplo, tampoco. Y bueno, la otra opción es cambiarlos todos a mayúscula. Pero ya me estoy alargando mucho en este problema. Hay típicos problemas así de limpieza de datos donde uno tiene que tratar de arreglar cómo puede hacer la coincidencia entre uno y otro. Quizá aquí lo más sencillo hubiera sido hacer que todos fueran mayúsculas. O hacerlo bien como yo le había dicho, que era cruzarlo por el código único territorial, por el numerito, porque los números son cero ambigüedad. Siempre es lo mejor hacerlo con los numeritos. Aquí hay un claro ejemplo de que tratar de coincidir cosas por palabra es más complejo. Hay que tomarse el tiempo de explorar bien cómo están escritas, si están escritas igual en todos lados, ¿no es cierto? Entonces, claro, los signos no son exactamente iguales, pues puede ser incluso que sea el signo, porque, mira, qué buen ojo, capaz que fui yo tratando de arreglarlo que lo arruiné más. Entonces, ahí hay que tratar de ir probando y cómo ir arreglándolo, pues. Pero, como ya nos pasamos de la hora, lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no es cierto? Así que, muchas gracias por haber venido, lo vamos a resolver en la siguiente clase. Solo es un puro caso anómalo. Y nos vemos en la siguiente, pues. Muchas gracias por estar y por Nos quedarse. vemos. Y nos vemos, pues. Cualquier cosa me escriben, ¿ya? Chao, Chaito. gracias. Chau, Chao, feliz chau. Buenas noche. noches. Gracias, buenas noches. Chau.